pues ya en diferentes ocasiones ha planteado pues qué significa tener un poder judicial autónomo y para el pueblo. Y hay muchas deudas y lo quiero meter un poco, deudas de México con su sociedad y del gobierno con su sociedad. Planteó usted el lunes que en esta pues narrativa medio desinformada del rancho en Jalisco, en donde hay un hecho real con muchas circunstancias, pero otras poco claras, y dijo usted que en este gobierno, en este momento de la historia de México, no es el gobierno quien desaparece personas, y aludió al pasado en donde sí era el gobierno el responsable de las desapariciones. Podemos esperar que con un nuevo poder judicial pueda llegar esta justicia hasta donde tenga que llegar para que aquellos responsables de crímenes de Estado también puedan estar en el lugar que les corresponde habiéndose aplicado la justicia. ¿Lo ve usted viable, posible, una vez que se oxigene este poder judicial, que se realice esta elección? Bueno, en ese caso hay una comisión de la verdad que formó el presidente López Obrador. Esta comisión dejó de seguir trabajando. Yo le pedí a Rosa Isela y en particular a Arturo Medina que se reunieran con las víctimas, principalmente con todos aquellos que fueron víctimas de la guerra sucia de aquella época, y que veamos cuáles son las alternativas, ¿no? En función pues de la propia ley de víctimas, de la reparación integral que incluye la justicia, la verdad y la justicia. Entonces, lo va a seguir trabajando la Secretaría de Gobernación. Gracias, Presidenta. Bueno, vamos con la última aquí y ya luego con el detector de mentiras. Buenos días, Presidenta. Mucho gusto saludarla. Víctor Bárcenas, de Radio Educación. Buenos días a todas y a todos. La primera pregunta sería para la Secretaria de Gobernación, en el sentido de que, bueno, es muy compleja esta elección de junio con tantas papeletas. ¿Habrá capacidad de tener un mensaje a nivel de campañas, tanto en Gobernación como en el INE, para explicar todo este procedimiento de votación a la ciudadanía y que le quede claro? Eso por una parte. La otra es si hay un establecimiento de un proyecto de seguridad para los aspirantes a algunos de los cargos de estos 801 cargos en disputa en el Poder Judicial, en el sentido de algunas regiones que tengan alguna incidencia de criminalidad en el país, que puedan estar en riesgo la elección como tal. ¿Hay ya un plan para resolver en ese sentido? Sería la primera pregunta. Sí, ahora le doy por la parte de seguridad, pero el INE inicia ya su campaña. Está por definirse los criterios de lo que a partir del 30 puede hacer el gobierno, puede hacer el INE, para que entre todas y todos promovamos que la gente participe el 1 de junio, que ese es el objetivo. No sé, Rosy. Con su permiso, Presidenta. Sí, efectivamente, hemos estado sentados ya con la directiva del Instituto Nacional Electoral para hacer, como en otros procesos, el cuidado en aquellos casos que se solicite. Todavía no se tiene específicamente cómo va a ser, pero el INE sabe, como en otras ocasiones, que puede contar siempre con el apoyo del Gabinete de Seguridad. Entonces, estamos en eso. Es el secretario Omar García Harfuch quien lleva la mano. A nosotros nos toca, digamos, la parte del enlace con este y otros organismos autónomos, pero estamos pendientes, faltan todavía días y veremos qué es lo necesario, todo lo necesario. Así hemos recibido la instrucción de la Presidenta de apoyar en lo que a nosotros concierne. ¿Ven focos rojos en algunas partes del territorio nacional para que amenace la elección como tal? No, de ninguna manera, pero seguimos revisando. Vemos en algunos sitios que a veces la propia población no permite la colocación porque son por usos y costumbres, pero eso lo tendrá que definir el INE. Nosotros estamos en el apoyo. Perdóname, me presenté, Víctor Bárcenas. Siempre que un candidato o candidata, en este caso,
solicite el apoyo, siempre se revisa por parte del Gabinete de Seguridad. Son 2 meses de... Decía que, perdón, campaña. no me presenté, Víctor Bárcenas, de Radio Educación. Presidenta, si bien esta semana anunció las medidas para la desaparición, parece que más allá del margen o la campaña negra que está en redes contra su propia gestión de gobierno, parece que fueron bien recibidas este acercamiento que hace para atender el problema de las desapariciones. ¿Tiene planteado alguna vez o quién va a atender directamente a los grupos de colectivos de mujeres y hombres buscadores y familiares de víctimas de desaparición? Lo ha estado atendiendo la secretaria Rosa Isela y va a seguir atendiendo. Ella lo va a atender directamente. Sí. ¿Usted no tiene planeado reunirse con ellos? Pues sí es necesario en algún momento, pero por lo pronto la Secretaría de Gobernación. Mi tercera pregunta tiene que ver con el asunto de ayer de la situación de las medicinas y la denuncia que se hace respecto de irregularidades en la licitación. No fueron irregularidades en la licitación, sino en la última parte de la asignación. Ok. Ajá. Está en entredicho el papel que tiene el director de Birmex, Iván Jesús Olmos. Eso lo tiene que definir la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, porque ellos van a revisar. O sea, las personas directamente que firmaron ya se separaron de su cargo. Las personas, si hubo alguna implicación de alguien más, pues ya lo tiene que determinar la investigación. ¿Es una renuncia que ya hicieron ellos o están en impasse esta separación? No, se les pidió que se separaran del cargo en lo que se hace la investigación. Contralínea maneja que son 240,000 millones involucrados en este procedimiento. ¿Cuál es la cifra exacta? A ver, es que es un porcentaje menor. Lo que pasa es que en algunos casos era una partecita de toda una licitación. Entonces la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno está definiendo cómo resolver ese problema. Lo que tiene que haber una garantía es de transparencia, de que se está asignando al mejor competidor en términos de precios y de calidad, y de que no se va a tolerar bajo ninguna circunstancia la corrupción. Entonces eso se va a cumplir. Este caso particular refleja un poco que hay incrustado dentro de la Administración Pública Federal elementos que todavía... México, el país que desaparece, sin rastro de 125,000 personas. El hallazgo del rancho de Teuchitlán pone en primera línea política una crisis urgente. La mitad de las desapariciones se registran desde 2019 y Jalisco es la entidad más azotada. Hay un México lleno de carteles de búsqueda, de rostros que miran desde los afiches pegados. Están en las farolas, en las paredes de cualquier local, en las entradas al metro. Hay un México lleno de ojos que buscan. Están desperdigados en las principales ciudades, en los destinos turísticos, en los pueblos de las sierras, en los barrios pobres, en las fronteras. Solo una pequeña parte del país se salva de la crisis. En México hay 125,287 personas desaparecidas, según el registro de la Secretaría de Gobernación, que recoge datos del último siglo. El 90% desapareció desde 2006 y a más de 60,000 personas se les perdió el rastro a partir de 2019. Pasan los años y los gobiernos, y la lacra, en vez de resolverse, se agudiza. Detrás de las cifras, unánime, el reclamo intacto de las familias. ¿Dónde están? El 5 de marzo, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco entró en un terreno con 2 caballos pintados en la entrada. No lo sabían entonces, pero iban a abrir el horror. El rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, con sus fosas, sus restos óseos y sus cientos de pantalones, zapatos y playeras amontonados, se convirtió en el símbolo del fracaso del Estado. El lugar había sido utilizado por el cartel como centro de reclusión, entrenamiento y exterminio. La Fiscalía de Jalisco lo había cateado 6 meses atrás, pero no le había dado importancia. Su hallazgo ahora, a pocos kilómetros de Guadalajara, una de las ciudades más ricas del país y uno de los agujeros negros de la desaparición, ha obligado a los políticos a mirarlo tantas veces ignorado. En México está funcionando una maquinaria de la desaparición. La mayoría de las víctimas son hombres jóvenes. Hay 40,000 desaparecidos entre 20 y 34 años. A la gran parte de las mujeres se las llevan todavía con menos edad, entre 15 y 19 años. Hay municipios de 30,000 habitantes, con casi 1,000 mujeres desaparecidas y zonas metropolitanas, como la de Guadalajara, que acumulan 9,500 personas sin localizar.
Como resistencia a la tragedia, las manos de las buscadoras. Ante un gobierno que no busca, los colectivos formados por las familias son quienes escarban la tierra y enfrentan sin ayuda las amenazas de los grupos criminales. Desde 2011, 22 buscadores han sido asesinados y otros 2 siguen desaparecidos. El horror que ha despertado Teuchitlán ha orillado a la administración de Claudia Sheinbaum a actuar. La presidenta ha propuesto medidas que ya estaban en la ley, como unificar las bases de datos forenses y generar alerta de búsqueda inmediata sin esperar 72 horas, homologar el delito de desaparición con el de secuestro y fortalecer 3 instituciones: el Centro Nacional de Identificación Humana, la Comisión Nacional de Búsqueda y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que en la práctica fueron degradadas por su predecesor Andrés Manuel López Obrador. Las medidas no incluyen nada nuevo y han sido recibidas con escepticismo por las familias buscadoras, pero suponen la irrupción, por fin, de esta crisis urgente en la agenda política. La socióloga Carolina Robledo llama a lo que está sucediendo en México como un proyecto desaparecedor, que implica una inversión de recursos para hacer posible el ocultamiento de los cuerpos, el borramiento de los rastros del delito. La antropóloga Rosana Reguillo habla de necromáquina, una máquina de la muerte a la que no le importa engullir cuerpos, territorios, y luego vomitarlos en forma de fosas, de cadáveres. Y la poeta Sara Uribe lo escribe así: ¿qué cosa es el cuerpo cuando alguien lo desprovee de nombre, de historia, de apellido? Que era una probabilidad, cuando no hay faz, ni rastro, ni huellas, ni señales que los iban a traer aquí. ¿Qué cosa es el cuerpo cuando está perdido? Jalisco, epicentro de la desaparición.